Hola amigos, bienvenidos a toda mi gente creativa. Hoy les traemos un proyecto muy novedoso, pues normalmente no hacemos decoración para la cocina y en esta ocasión quisimos hacer un accesorio para decorar en temporada navideña las cocinas de nuestros hogares. Entonces los invito a que me acompañen y disfrutemos juntos como siempre elaborando este nuevo proyecto. Bueno amigos, para este proyecto voy a utilizar lámina de madera MDF de 6 milímetros, es una madera más bien delgada, y en esta vamos a transferir un dibujo que yo les voy a dejar a ustedes en la descripción del video. Aquí está este diseño, es un Santa con un nieve, pero entonces vamos a primero a dibujar el Santa y vamos a sacar el nieve aparte. Aquí, como ustedes pueden ver, ya tengo el Santa dibujado, no sé si lo alcancen a notar, y vamos a dibujar también el nieve. Esto lo voy a cortar en una máquina caladora. Si ustedes no disponen de esta máquina, lo pueden mandar a cortar cerca donde un ebanista o alguien que tenga la máquina. ¿Listo? Entonces ahora voy a proceder a cortarlo. Bueno amigos, y así debe quedar cortada ya nuestra figura. Después procedo a cortar la otra nieve y debemos tomar los bordes y lijarlos muy bien, ¿ya? Entonces después de que los lijemos muy bien, ahora vamos a proceder a cortar la base del proyecto. Bueno, para la base voy a utilizar una tabla de pino, en este caso de 2 centímetros, de calibre 2 centímetros de grosor, y vamos a cortar una pieza, o ustedes mandan a cortar una pieza de 14 por 14. Esta es la base. Bueno amigos, así queda la base ya cortada. Les quiero recomendar, si ustedes van a cortar en este tipo de máquinas madera de este calibre, deben hacerlo muy lentamente, no aplicar demasiada presión sobre la cuchilla, sino que dejar que la misma cuchilla vaya haciendo el corte suavemente y para que nos quede derecho por la línea que hemos trazado. ¿Listo? Entonces, aparte de esto, de esta base, voy a utilizar también un palo también de pino. Este es un palo de 3 centímetros por 3 centímetros, es del calibre, y lo voy a cortar a un tramo de 22 centímetros. Esto ya para completar lo que es toda la estructura de nuestro proyecto. Bueno, entonces aquí ya tengo cortadas todas las piezas y muy bien lijadas. Debemos tener especial cuidado en esto, lijar muy bien toda la pieza por todos lados, por los bordes. Estas piezas también internamente vamos a lijar todo, y aparte de eso los filos en estas partes también los vamos a lijar, ya que quede un poco redondeados todos estos filos en el palo, en este palo también, en la parte superior. Listo. Entonces ahora esta base, aquí les quería mostrar también que corté la pieza del bigote aparte con la nariz de este personaje. Listo. Entonces aquí quiero mostrarles cómo vamos a ensamblar esta parte que es la pieza de abajo. Entonces vamos a hacer un agujero pequeño, porque vamos a utilizar un tornillo Drewart de 1,5 pulgadas de largo. Entonces este tornillito, hacemos el agujero que entre un poco a presión el tornillo, y aparte de eso también vamos a hacer una pequeña cavidad para que cuando introduzcamos todo el tornillo, esta parte de la cabeza quede a ras con la madera. Listo. Entonces esa parte la vamos a hacer solo por un lado, el agujero que es para la cabeza del tornillo, y esto entonces lo vamos a introducir, vamos a atornillarlo, y vamos a utilizar un poco de pegamento blanco por el otro extremo
para unir esta pieza. ¿Listo? Entonces aquí por el otro lado ya sale la punta. En esta parte también vamos con la broca a hacer un poco de agujero para que cuando introduzca el tornillo pues nos quede más exacto. Esto es para que quede bien asegurada esta pieza a la base. Listo, después de aplicar el pegamento no debemos aplicar demasiado. Ahora lo vamos a buscar que el tornillo, que la punta que sale aquí coincida con el agujero que ya hemos hecho. Entonces lo vamos a colocar de esta manera, teniendo en cuenta de que nos quede recto, coincida con estos ángulos. Vamos a continuar atornillando, sosteniendo firmemente la pieza. Al principio si se nos gira no importa, después la hacemos coincidir. Así. Vamos a fijar muy bien esta pieza a la base. Y aquí, como pueden ver, entonces el tornillo queda a ras con la madera. Listo, entonces aquí ya quedó asegurado. Lo vamos a dejar así. Vamos a dejar que seque muy bien el pegamento y después podemos aplicar una capa de barniz si ustedes lo quieren dejar de este color, o si prefieren pintarlo en algún color, ya es a elección. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a pintar estas piezas. Ya vamos a empezar con el paso de decoración y aquí están las pinturas que vamos a utilizar. Entonces ahora vamos a comenzar a pintar. Bueno amigos, entonces ya para comenzar con las aplicaciones vamos a pintar primero el color blanco. Vamos a aplicar las partes que son de color blanco, que sería la parte del cabello, la barba, toda esta parte de acá, la parte de aquí arriba, esta bolita, y lo que es la camisa, nada más. Entonces vamos a comenzar a aplicar totalmente estas piezas de aquí de color blanco. Vamos a pintar y hay que tener en cuenta también de pintar los bordes de la madera acá para que nos dé un buen acabado. Bueno, y así ya quedan estas piezas pintadas, lo que corresponde al color blanco. Aquí también en el nieve apliqué el color blanco donde corresponde, que sería los pies, la cara, el pomito del gorro. Esta pieza también debemos pintarla, que es el bigote del Santa, y agregar ya el color piel, lo que corresponde, ¿no?, a la cara y a la nariz. Aquí, como pueden ver, también pinté los ojos y las cejas. Algo que hay que tener en cuenta es que cuando se transfiera el dibujo a la madera debemos dejarlo bien delimitado para asimismo poder pintar por donde va cada color. ¿Listo? Entonces aquí ustedes pueden ver que tengo todo delimitado y esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a comenzar a pintar. Entonces yo voy a pintar, pero ustedes, si quieren hacerlo con otros colores, otros tonos, entonces lo pueden hacer libremente. Ustedes deciden los colores que más les gusten. Bueno, ya aquí tengo las bases aplicadas, son los colores sobre los cuales vamos a trabajar. Entonces estos son los tonos que apliqué de base. Ahora lo que vamos a hacer es hacer los detalles. Vamos a delinear, por ejemplo, unas partes, todos estos bordes del pantalón. En la camisa vamos a hacer unas rayas, unas líneas. Aquí en el gorro también voy a hacer unas líneas así, en este sentido. Aquí le voy a hacer una especie de cuadrícula con un solo color. Entonces vamos a comenzar a decorar. ¿Listo? Entonces, para comenzar debemos utilizar un pincel para poder delinear, pincel con muy buena punta, y lo vamos a humedecer y vamos a utilizar, o en este caso yo voy a utilizar pintura de color verde para comenzar a hacer unas líneas aquí en la camisa del santo. Entonces aquí, como pueden ver, vamos a hacer unas líneas al través, así. Y después vamos a hacer otras en el sentido contrario para tratar de hacer una camisa de cuadros.
Entonces, teniendo en cuenta donde comienza la barba, vamos así mismo a hacer las líneas. Listo, entonces ya hice las líneas en este sentido, ahora las hago en el otro sentido. Esto es un estilo country, entonces no necesitamos que quede muy perfecto. Ya, entonces simplemente así con esto que hicimos, lo hacemos un poco acá, aquí, y continuamos haciendo la decoración. Voy a hacer toda la decoración y después les digo qué colores utilicé y cómo lo hice. Bueno, aquí les voy a mostrar un poco más esta parte. Aquí ya comencé a decorar, miren, en la camisa hice las líneas verdes y decoré con un punto rojo en cada unión de las líneas. Miren cómo se ve. En la parte del gorro hice unas líneas también de color naranja, pero entonces estas las hice no rectas, sino como haciendo pequeñas líneas, así vamos haciendo toda esta figurita. En la parte de arriba también hice una cuadrícula, la decoré con puntos amarillos y en esta parte decoré con color naranja. Siempre que utilicemos la pintura debemos utilizar aguada para poder decorar que el color quede un poquito difuso. Listo, ahora en la barba vamos a utilizar un poco de gris. Aquí hice un gris muy claro, bien claro, y lo que vamos a hacer es trabajarlo también bastante aguado. Entonces lo que hacemos es mojar el pincel y vamos a tomar de la pintura, vamos a tomar pintura y la vamos a trabajar aguada, simplemente para delinear los bordes de la barba. Esto lo vamos a trabajar así, de esta manera, hasta acá a la parte de abajo. Si nos acomodamos sobre una superficie es mucho mejor. Aquí pues estoy trabajando en el aire para poderles mostrar a ustedes. Pero entonces primero delineamos y después continuamos dando el efecto. Así estamos dando el efecto que tiene la barba. Unas pinceladas hacia adentro. ¿Listo? Entonces nos debe quedar así. Así lo vamos a hacer también en lo que es el bigote. Cuando de pronto les quede aquí muy ancho, entonces esperamos a que se seque, aplicamos nuevamente color blanco y volvemos a hacer el efecto. Bueno, aquí les voy a mostrar algo más de lo del Santa. Entonces aquí en la nariz apliqué un poco de pintura color piel con un copo, con un hisopo. Lo aguamos la pintura, aplicamos y la vamos a sobar suavemente donde es la piel para quitarle ese tono que está muy rosado. Listo, lo mismo hice en esta parte, entonces muy suavemente lo pasamos y aquí con la pintura aguada roja delineé un poco la nariz para que quede diferente. Cuando la peguemos se ve así algo más diferente. Listo, aquí en el pantalón delineé con azul los bordes y le hice un punteado simulando como si fueran las costuras, los botones negros. Ahora lo que nos falta es colocar los ojos, entonces vamos a utilizar el cabo del pincel, simplemente vamos a untar y hacer un punto en cada ojo. Lo vamos a dejar secar y después podemos dar un poco de luz utilizando un palito de naranjo, un palito de brocheta. Con la punta vamos a aplicar un pequeño punto de color blanco. Amigos, aquí entonces ya terminé, le hice un poco más de decoración acá al gorro, como pueden ver, estas ondulaciones blancas, y lo de la barba ya quedó terminado. El bigote también, entonces lo que nos queda con el Santa es colocarle el bigote. Entonces para eso vamos a utilizar pegamento blanco, simplemente lo vamos a aplicar para que él quede fijo. Listo, así lo ubicamos, que nos quede aquí bien, no nos vaya a quedar viendo la parte de abajo.
Ya se queda listo nuestro Santa. Ahora vamos a continuar decorando el nieve. Entonces para este primero vamos a aplicar una sombra aquí en el borde del suéter, acá en esta parte, de pronto por esta parte de aquí también. Para eso vamos a utilizar un poco de color más oscuro, puede ser un vino tinto. Como les he mencionado antes, lo vamos a trabajar aguado. Entonces sacamos la pintura y con un poco de agua lo vamos a disolver. Necesitamos que el color quede difuso. Es un tono un poco más oscuro, entonces va a marcar una diferencia. Vamos a aplicar así en el borde del suéter. En estos bordes también. Listo. Y el punteado que vamos a hacer lo vamos a elaborar con un palito de brocheta. Es para decorar aquí el suéter. Entonces vamos a comenzar, si ustedes lo prefieren, en la parte de abajo. Vamos a hacer una figura así, de esta manera. Miren. Una decoración adicional para el suéter para que se vea más alegre. Esencialmente lo que hacemos es una figura de esta forma y después vamos a volver a continuar haciendo la figura seguida de esta, paralelo. Nuevamente vamos a hacer más puntos. Así, miren. De pronto, si nos faltan algunos punticos, volvemos y los repasamos, porque a veces nos queda faltando un poquito de pintura en algunos. Entonces esta figura la completamos y aquí un poco más arriba volvemos a elaborar esa misma figura. En los brazos, aquí para mostrarles, vamos a hacer esto. Es el mismo punteado, pero en esta ocasión lo vamos a cruzar. Alcanzamos a completar dos figuras. En este de los brazos solamente es una vez que lo hacemos, no como en este que lo hacemos dos seguidas. Bueno, aquí ya completé la decoración. Agregué adicional acá en el borde unas pequeñas rayitas aquí en las mangas y en esta parte de abajo. Ahora vamos a tomar un poco de color rojo y vamos a delinear esta parte del gorro, la parte de abajo. Vamos a aguar la pintura y también vamos a hacer unas líneas que vayan de aquí atravesando el gorro. Entonces vamos primero a hacer una línea acá en esta parte de abajo. Si de pronto se nos pasa demasiado para la cara, entonces dejamos que se seque y vamos a arreglar con pintura blanca esta parte. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trazar unas líneas así. Bueno amigos, estas líneas vamos a esperar que se seque y después complementamos un poco más la decoración en esta parte. También debemos delinear un poco los guantes, puede ser con un color verde más claro, y la parte blanca también la vamos a delinear con un poco de color azul.
Toda la pintura, ya saben, debe estar bien aguada. Para los ojos, entonces, con color negro y con el cabo del pincel vamos a colocar los 2 puntos. Y la boquita pues también la podemos elaborar con el color rojo. Aquí ya tengo demarcado por dónde va la boca. Así. Bueno, aquí entonces ya terminé de elaborar la boca y le hice los otros efectos. Miren, aquí con azul y por acá en los guantes también con un poco de pintura aguada. Listo, entonces aquí en este pomito también le hice con un poco de color rojo, así como si fuera un peluche. Y ahora con pintura amarilla y aguada también vamos a trabajar un poco más en el gorro. Entonces con esta pintura amarilla en esta parte vamos a comenzar a hacer unos trazos así, unos trazos como pinceladas aquí abajo para darle un poco más de tonalidad a esta parte. Así, unas pequeñas líneas. Primero así y después las vamos a ir extendiendo un poco más hacia arriba. Como la pintura está aguada, pues no nos va a cubrir totalmente lo que hemos hecho en la parte de abajo. Miren amigos, algo así. Y ahora vamos a finalizar aquí en el gorro, de pronto haciendo unos puntos. Podemos hacerlos con el palito de brocheta y puede ser con este color amarillo también. Vamos a tratar de que quede bien vivo los colores, entonces por eso estamos utilizando esta variación. Así un punteado en el gorro y nos queda muy bien. Ya lo único que nos queda es pintar los ojos, como les había dicho anteriormente, con la pintura negra, con el cabo del pincel. Si queremos que queden un poco más grande, entonces podemos utilizar un pincel más de un cabo más grande, más gordo. Listo, lo vamos a dejar secando y al final vamos a terminar decorando este muñeco con una nariz en forma de zanahoria. Esta la pueden elaborar en porcelanicrón o de pronto hay sitios donde ya las venden. Entonces simplemente vamos a aplicar pegamento y la vamos a pegar. Bueno, y cuando ya esté seco, ahora lo que vamos a hacer es trabajar en la bufanda. Vamos a trabajar con color blanco, a delinear un poco el borde de la bufanda. Ya saben, tomamos la pintura, la aguamos simplemente vamos a dar una pasada. Como para darle un poco de luz a esta parte. Con la pintura color blanco le damos un poco de luz, así, solo en la parte de abajo. Y después con la pintura negra vamos a tomar la pintura negra también, de igual forma la diluimos un poco
mucho cuidado cuando trabajemos de no ir a salpicar el proyecto. Solo diluimos la pintura un poco, no la debemos dejar tampoco muy aguada esta negra. Ahora lo que vamos a hacer es en las uniones de cada color trazar unas pequeñas líneas como si fuera una costura. Así, amigos, algo muy suave, delicado. La idea de aguar un poco la pintura es para que deslice bien. Y también depende del pincel que estés trabajando, con el que estés trabajando. Listo, así ya nos queda. Vamos a dejar que sequen más todavía los ojos, ahí todavía están frescos. Y al final le vamos a dar un poco de luz con el palito de brocheta. Tomamos el color blanco y le ponemos un punto a cada ojo. Bueno amigos, como pueden ver, entonces ya queda terminado nuestro muñeco de nieve. Aquí lo que hice fue colocar una nariz hecha en porcelanicrón, en masa de porcelana. Estas naricitas las venden, o si ustedes quieren la pueden elaborar y la pintan ya. La pegan con un poco de pegamento, una gotica de pegamento blanco y queda lista. Entonces ya con nuestros personajes listos, lo que nos queda es adherirlos o pegarlos a la base. Listo, entonces lo que vamos a hacer antes de pegarlos es aplicar un poco de una pintura base aquí, o lo podemos lijar. Esta parte de atrás la podemos dar una lijada con una lija suave para que no nos quede untado de pintura. Listo, sobre todo este personaje, ya que es el que más se va a quedar viendo. Entonces, para pegarlo, lo que vamos a hacer es que primero vamos a buscar el lado que queremos que quede el personaje. Le vamos a aplicar pegamento en esta parte aquí. Primero lo vamos a fijar, lo vamos a dejar que quede muy bien pegado, y después de que ya esté bien seco, entonces lo que hacemos es proceder a pegar este que va a quedar detrás. Listo, entonces vamos a ubicar bien los pies que coincidan acá, y entonces en este le vamos a aplicar el pegamento por la parte de atrás del nieve, donde coinciden las partes donde va a quedar pegado, ¿no? Entonces vamos a aplicar el pegamento teniendo en cuenta que es hasta aquí que llega, ya las manos quedan por fuera. Entonces vamos a aplicar el pegamento, lo vamos a centrar y vamos a pegar los dos personajes. Listo. Después de eso, entonces lo que podemos hacer es aplicar una capa de barniz. Generalmente yo utilizo un barniz a base de agua, se aplica con pincel, o si ustedes quieren pueden aplicar en spray, pero entonces yo siempre recomiendo más aplicar un barniz a base de agua. Listo. Todo esto entonces ya sabe que lo vamos a pegar con pegamento blanco. Bueno amigos, aquí ya queda terminado nuestro proyecto, este portatoallas de cocina, que va a servir para decorar las cocinas en temporada navideña. Listo, entonces aquí les quiero mostrar, pegué las dos piezas, miren acá está la unión, quedó muy bien pegado. Debemos dejar que pegue bastante para después proceder a aplicar el barniz en esta parte, en la base, y también aplicar el barniz en la parte de adelante. Como les mencioné anteriormente, es un barniz a base de agua, entonces lo aplicamos fácilmente con un pincel. Bueno amigos, y como les digo, ya queda perfecto para colocar las toallas de cocina y para que las personas que quieran decorar sus cocinas en temporada navideña lo hagan y disfruten bastante de este proyecto. Un abrazo fuerte para todos como siempre, y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.